Pasaron 3 minutos de las 19 horas. Bienvenidos a nuestro encuentro, el tercer encuentro de este ciclo titulado A Favor y en Contra por 5 Días Televisión. También un programa del Independiente dentro de los productos que tiene Editorial de Negocios, con una temperatura de 16 grados en estos momentos. Quien les habla, Juan Pablo Fernández. Vamos a estar desandando hoy con 2 invitados este espacio que tiene la idea de poder dialogar con los futuros líderes posterior a las internas y luego las generales el próximo año. Hoy nos va a estar acompañando en esta primera parte el precandidato a la presidencia de la República dentro de la concertación por el partido Patria Querida. Estamos hablando justamente de Sebastián Villarejo. Les invitamos a que nos puedan seguir también en las redes sociales. Estamos también con todo el equipo haciendo el minuto a minuto de este programa, y también les invitamos a que sigan participando dentro de lo que es nuestra encuesta, que más temprano también ya hemos tenido la chance de poder justamente invitarles a que puedan participar dentro del espacio a favor y en contra. Así que también esto es una cuestión importante. Ya los saludo y aprovechamos todo el tiempo posible para dialogar a fondo en este mano a mano con Sebastián. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Bueno, me pasaron parece que tengo que hablar con así que buenas tardes, Juan Pablo, realmente un gusto estar contigo. Nos conocemos hace tiempo y bueno, muy contento de poder conversar también con la audiencia y bueno, a meterle a favor y en contra. Vamos a meterle un lindo debate seguramente. Al final de la entrevista, y por eso quiero que siempre cada una de las entrevistas tenga un tenor intimista, pero me gustaría justamente después, cuando terminemos la nota, presentarte la encuesta de lo que la gente ha hoy participado en el tema de la consulta con esos dos resultados, a favor o en contra. Pero al final de la entrevista te voy a justamente mostrar esto, Sebastián. Es cierto, nos conocemos con Sebastián hace mucho tiempo, hemos sido compañeros durante un curso que nos llevó durante un año y he tenido la chance de poder conocer la calidad de persona de Sebastián, una persona que realmente es un lujo. Y esto lo digo públicamente con las críticas que seguramente me va a generar, pero es uno de los partidos que ha tenido la mejor representación post-dictadura, incluso en los años que le ha tocado tener representación parlamentaria desde que lo tuvieron, tanto como en diputados y en senadores. Y hasta ahora siempre recuerdo, y lo dije en la entrevista pasada a uno de nuestros entrevistados, refiriéndome al querido amigo Sebastián Hacha, que cada vez que le digo que tiene que volver a la política me dicen no más. ¿Por qué esto? Y empiezo con esa pregunta. ¿Por qué Sebastián no quiere dedicarse más a la política, entendiendo que es de tu mismo partido, Sebastián? A ver, yo no te puedo responder una pregunta pero lo habrán dialogado. Claro, pero no te puedo responder una pregunta del fuero interno de Sebastián. Yo creo también que él estuvo 10 años y yo creo que él va a volver a la política alguna vez. Está evidentemente en una etapa personal importante. Sebastián tiene 6 hijos, no es poca cosa, y se está dedicando fuertemente a tener la familia y el trabajo profesional. Pero yo siempre digo que la política es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y quienes tenemos la vocación política tenemos que ver esto como un todo, no como una cuestión de año a año, y de repente pueden haber etapas un poco en diferentes roles, pero una continuidad por lo menos. Mucha gente puede decir que sos muy joven para lanzarte a un proyecto como presidente de la República. Yo creo que acá no hay que medir la edad de años. Yo conozco, digamos, viejos con corazón joven o jóvenes con corazón viejo. Nosotros en Patria Querida lo que creemos que lo importante es el equipo. Queremos replantear un poco la visión de un liderazgo que lastimosamente en Paraguay siempre tuvo como una connotación del líder mesiánico, del único líder, del que manda y golpea la mesa. Nosotros tenemos que construir líderes, tenemos que tener un liderazgo claro, saber enfrentarnos a los problemas que tiene nuestro país, pero de esa manera también construir equipos que puedan lograr las transformaciones necesarias. Y nosotros estamos en eso y creo que tengo una trayectoria que puede ser mirada, criticada y también premiada o castigada con el voto. ¿Te encontrás dentro de la concertación estos primeros meses de este trabajo intenso, de lo que ha sido desbloquear etapas dentro de la concertación? Sebastián, ¿qué te deja como aprendizaje hasta esta altura? Yo creo que la concertación primero se consolida como una situación histórica para el Paraguay. O sea, es la primera vez que vamos a tener elecciones presidenciales a través de una concertación. Y el primer aprendizaje es que se pueden lograr hechos históricos en la medida que hayan pequeños renunciamientos y pongamos al Paraguay en primer lugar. Eso no es poca cosa. En segundo lugar, que va de la mano,
es la posibilidad que tantas fuerzas políticas, entre las cuales tenemos diferencias muy fuertes algunas, pero que digamos, señores, a pesar de nuestras diferencias, que las vamos a sostener, porque tenemos que continuar con nuestros principios y valores, pero podemos encontrar puntos en común, o como mínimo una estrategia electoral, de tal manera que haya una competencia sana, que siempre va a ayudar dentro de lo que es el ejercicio democrático, a que mejore la calidad de la representación y también convencido de que eso va a ayudar a que mejore el gobierno, es también un hecho que es fantástico. ¿Cuesta dialogar en la concertación? Yo no sé si cuesta dialogar. Y te pido la verdad. No, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Juan Pablo? Y soy súper realista con la gente. Y no es que soy realista, soy coherente con lo que dije siempre. Para mí la concertación se consolida como una competencia electoral. Okay. Ya se hizo el acuerdo que teníamos que llegar, se hizo en tiempo y forma, peleamos juntos para defender el padrón entre personas de distintos partidos, me tocó estar con Guillermo Ferreiro, con apoderados liberales, a mí también el honor de ser uno de los firmantes y poder pelear. Hoy es una competencia electoral. O sea, ahora lo que tiene que haber es debate, confrontación de ideas, presentar nuestros proyectos políticos. Ese es el diálogo necesario. No es que somos todos amigos ni aliados. No, esto es una competencia electoral. La cuestión también, cuando se dio la invitación de Fernando Lugo, no participaste de esa primera invitación. ¿Por qué? A nosotros nos convoca la concertación nacional, la institución. Creemos en la necesidad de institucionalizar las cosas en Paraguay. No convoca ni el expresidente Lugo, ni el Frente Guazú, ni una fuerza política en particular. A nosotros nos convoca la institución y no pretendemos tampoco coquetear con la izquierda por conveniencia. Estuviste en aquel momento donde abrazaron un montón de ciudadanos del Poder Judicial. No me refiero a esta, me refiero a la vez anterior donde Lugo al final fue el gran orador de ese momento. No. ¿No estuviste ahí? A ver, el Congreso, allá por el 2000, vamos a hablar de la marcha del 2007, No, 2006. hablo de la marcha del 2000 donde en realidad el orador central tendría que haber sido Pedro Fadul. Ahí sí estuve. ¿Estuviste ahí? Sí, yo pensé que me estaba hablando de algo más cercano. ¿Por sí, qué yo estuve en la Fernando Lugo fue el orador en aquella oportunidad? Y no te hago esta referencia de forma antojadiza. Vas a entender después por qué. Pero haceme la referencia que quiera, yo respondo sin problema. Nunca rehuyo a las preguntas. Bueno, ahí tengo que regresar un poco en el tiempo. En esa época yo era presidente de la Juventud de Patraquería, o sea, no estoy no estaba en el, ¿cómo se dice? En la cocina. Uh-huh. Pero tengo entendido que lo que se pretendió, dos cosas tengo entendido para contarle a la gente. Una, que se pretendía que haya un orador que no responda a ninguna de las candidaturas presidenciales ni a ninguno de los partidos. Por lo tanto, se buscaba un tercero. Y en segundo lugar, antes que Lugo, dos personas dijeron que no. Lugo fue la tercera opción. Si Fadul hubiese sido el orador en aquella oportunidad, hagamos un supuesto, ¿el futuro de Pachaquería hubiese sido distinto? Sí, yo creo que en el año 2006-2007, a posterior de las elecciones de 2003, antes de la aparición e irrupción de Fernando Lugo, Pedro Fadul era el líder de la oposición más sólido. Pensando ese ejemplo ahora, si Pachaquería tiene un protagonismo mucho más sólido dentro de la concertación, ¿las cuestiones pueden ser diferentes? Totalmente, por eso estamos en la concertación. En el 2008 incluso lo que ocurrió después, cae la concertación y se queda una alianza. Entonces Pachaquería sale. Nosotros estamos aquí porque es una concertación. Es la gente la que va a elegir el candidato. No un acuerdo entre cuatro paredes, no un supuesto consenso, no una supuesta alianza. Es la gente yéndose a votar. No hay nada más democrático que eso. Mañana tenemos una etapa bastante fuerte, la del Independiente de vuelta, como una de las tapas que venimos coleccionando. Y es una crítica profunda también a las encuestadoras. Me gustaría tu opinión previamente también, antes de que mañana se haga la tapa. ¿Qué opinas de las encuestadoras? Y hay de todos tipos y de todas clases. ¿Se compran las encuestas? Y dicen que en algunas sí. Yo nunca en mi vida compré una encuesta. Y nosotros no compramos encuestas. Algunas encuestadoras las respeto más y a otras no les respeto. ¿Es un juego sucio las encuestadoras? ¿Juegan sucio? En su mayoría, no todas. Siempre quiero hacer excepciones porque es lo mismo cuando preguntan los políticos son todo tal cosa. No es así. Hay gente buena en todos lados. Hay personas que se dedican a la encuesta que hacen bien su tarea. Es un trabajo científico. Ahora, lastimosamente se está pervirtiendo. Y ni qué decir la encuesta de Twitter, ¿verdad? Ese ya es otro peligro. Uh-huh. Pero creo que es todo un tema. ¿Pueden torcer voluntades para cerrar mi capítulo de las encuestas?
Yo creo, para dar un ejemplo, que en el 2018 fueron sustanciales para la derrota de Efraín Alegre lo que decían las encuestas. Ok. Volvamos al punto de lo que es Patria Querida. ¿Qué es Patria Querida, Sebastián? Si tenés que contarle a la teleaudiencia el día de hoy y que pueda creer el discurso de lo que implica ser de Patria Querida. Patria Querida es una institución sólida que tiene un grupo de personas que cree que el ser un equipo es sustancial, que contiene principios transversales muy claros y así como una visión de que la que debemos trabajar para mejorar la calidad de la vida de la gente en el menor tiempo posible. Cuando dije al comienzo de la entrevista la cuestión vinculada a que han tenido los mejores diputados y senadores, no mentía y lo sigo sosteniendo eso. ¿Por qué no piensan en ser un partido donde potencien figuras dentro del Congreso? Porque en realidad ahí se debate el día a día. El que se encargue de lo ejecutivo del país a veces tiene muchos problemas, pero tiene que dirimir con el legislativo. ¿Necesitamos una mejor representación parlamentaria? Indudablemente necesitamos una mejor representación parlamentaria y nosotros nos vamos a ocupar de que la mejor lista al Congreso va a ser la lista 8 de Patria Querida. Estamos invitando a líderes de todo el país y no es una lista de 4 o 5 estrellas. Es una lista de 45 personas preparadas para entrar al Senado, nuestra lista del Senado, y eso ocurre en todas las diputaciones. Y nosotros creemos, Juan Pablo querido y a la audiencia, nosotros queremos llegar al poder. Y le pedimos a la gente que nos dé una oportunidad. ¿Quieren ver una ciudad de Patria Querida? Vean Encarnación. ¿Quieren ver una ciudad de Patria Querida? Vean Lo Pujante del Chaco, Filadelfia, Mariscal. Nosotros vamos a llegar al gobierno y vamos a hacer que la gente viva mejor. Todos, sin privilegiados, no algunos. Todos los paraguayos tenemos que lograr vivir mejor. La otra cuestión también que me parece importante consultarte es el tema de la necesidad de debate. ¿Tenemos debate realmente o todavía no hemos tenido nada de eso? Están muy flojos los debates. Yo me voy a los debates y termino siendo, y no es que me quiera jactar, porque medio que siempre termino siendo más picante en los debates que me fui. Yo creo que en Paraguay tenemos que animarnos a debatir fuerte los candidatos. Lastimosamente a veces los candidatos que se creen más fuertes no quieren debatir. Acá hay que debatir. Uno ve los debates de Estados Unidos, de Hillary con Trump, los debates que se van a venir ahora de Bolsonaro y Lula, los debates en Argentina. Hay que ser fuerte en los debates. Es bueno debatir, pero es bueno confrontar. En el personalismo cuando debatimos todavía en el Paraguay y muy poco elevamos al plano de las ideas. Y claro, porque es un poco fruto, el reflejo más fiel de la calidad que tenemos hoy en la política. Pero de todas maneras que se debata así. Esos debates acartonados que te hacen una pregunta y responde por turno me parece muy aburrido. Los 3 ejes de Sebastián Villarejo en torno a lo que quiere ofrecer. A ver, en primer lugar yo te diría lo siguiente, tenemos que construir una gestión pública que tenga 3 características principales. La primera, lucha frontal contra la corrupción, es decir, una gestión pública honesta. En segundo lugar, una gestión pública eficiente. ¿La corrupción en lo interno y externo? O sea, me refiero a lo público y lo privado. Es que la interacción de las mismas genera corrupción, no hay una interna y externa. Bien. La corrupción es una con una interacción y hay que luchar con medidas concretas, hay que establecer, a ver, es como, cierro primero y te vuelvo con la corrupción. 1, corrupción, es decir, gestión pública honesta. 2, gestión pública eficiente, porque la inutilidad también es una forma, digamos, de corrupción, la inutilidad. Necesitamos una gestión pública eficiente. Y en tercer lugar, patriótica, hay que poner el amor a la patria en primer lugar. El tema de la corrupción, no hay que caer en el discurso demagógico, yo creo esto, cuando te dicen que el problema de la corrupción es la impunidad, mentira. Esa es la excusa de los que están en el Poder Ejecutivo para no solucionar el problema o no intentar solucionar. El Poder Judicial no va a cambiar en un año. Y es más, aunque le mande a alguien, un juicio dura más de 5 años. O sea, el tema de la corrupción se trata de controlarla. Hay una frase del ingeniero Hugo Cataldo, yo siempre la uso y lo recuerdo a él, que en paz descanse, fundador de Patria Querida, que falleció en la época por el COVID, que nos decía corrupción es igual a monopolio, menos discrecionalidad, monopolio más discrecionalidad, menos transparencia. ¿Qué quiere decir? Una persona que hace lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie le vea, es un caldo de cultivo para la corrupción. El inspector de la policía caminera que te para, nadie le ve, te puede multar, no multar, perdonar, bajar la multa, subir la multa, conforme a su total y absoluta voluntad. Depende de que él sea o no una persona moral. Por lo tanto, del Poder Ejecutivo tenemos que atacar la corrupción como un sistema.
y por lo tanto generar sistemas de control, de trazabilidad, de transparencia y de esa forma luchar. Y te hablaba justamente en el principio de la cuestión pública y privada y me ibas a desarrollar eso. Claro, es que la corrupción no es de un solo lado, la corrupción tiene dos partes, alguien le paga al funcionario, definitivamente. O sea, esta es una cuestión cultural, no tenemos que culparle a un solo lado. Pero si sos presidente de la República, tenés que ocuparte de tu lado, que es el lado de la función pública, definitivamente. Lo que tenemos ahora, ¿qué es para vos? ¿En qué sentido? Y esta administración y las anteriores que hemos tenido. Y esta es una administración, no es un gobierno. Mario Abdo no gobierna. Mario Abdo solo administra, es decir, administra la inercia de la burocracia. Gobernar es estar en un lugar, decir, tenemos que ir allá y este es el camino, y tener una visión y claridad. Tenemos un presidente que hoy es candidato, no es más presidente. Y en contrapartida, ahí te pregunto siempre, cuando nos toca hablar del pueblo, ¿qué es el paraguayo y la paraguaya para vos? Una persona en que en su gran mayoría ama su país, tiene un profundo sentimiento por la patria. En segundo lugar, una persona que un pueblo que en su gran mayoría está trabajando y esforzándose para dar de comer a su familia y luchando todos los días por eso. ¿Por qué no se traduce en elegir mejores representantes? Porque se construyó un sistema de clientelismo y prebendarismo, y cuando vos construís un sistema se genera también una, ¿cómo decirlo?, una situación cultural que tenemos que cambiar. Es como decir, las personas también creen que el político tiene que solucionar ciertos problemas que en realidad no debemos solucionar. Tenemos que solucionarlos como sociedad. Yo siempre le digo a la gente lo mismo que decíamos de la Fundación de Patriaquería. Yo no vengo a solucionar las cosas solo. Tenemos que hacer esto juntos, porque de esa forma se construye a futuro. Ahora, ese ejemplo que me citaba Sebastián, Encarnación, Atrá, ¿qué otra ciudad me dijiste? Colonias del Chaco. Colonias del Filadelfia, hay Chaco. muchas Sí, ciudades. Fram, por ejemplo, en su momento. Ciudades de todo, Que tuvieron muchos de esos ejemplos. Ese trabajo que lo hicieron con la gente, ¿crees que se pueda reproducir con gente del Bañado, con gente de sectores campesinos que están con mucha necesidad? Indudable. Pero claro que sí. El paraguayo quiere que su tierra mejore, el paraguayo quiere que nuestro país esté mejor. Evidentemente vamos a tener a veces discusiones, vamos a tener debates, pero yo creo que la gente quiere vivir mejor, quiere que su hijo tenga alimento, quiere vivir mejor. Lógicamente vamos a tener que confrontar con quienes ven la política o la gestión pública como un lugar para sacar provecho propio. Pero eso hay de todos los tipos, de todos los lugares sociales y de todas las partes económicas. Mucha gente dice que el Partido Colorado tiene de rehén a 350.000 funcionarios públicos o un poco más. Eso tenés que multiplicar por 5, sacar las matemáticas y ese es el voto duro que dice, yo no me quiero quedar sin mi trabajo. Voy a seguir votando a esto porque me va a mantener mi sueldo. ¿Es así realmente esa lectura? No es tan así. Ok. No es tan así. Porque bajo ese supuesto el Partido Colorado ya hubiera tenido 2 millones de votos y tuvo 1.100.000. Y el diferencial de lo que vos me estás diciendo ahora, Sebastián, ¿por qué crees que va a cambiar en estas próximas elecciones? No pensemos en el pasado, pensemos en el futuro. ¿Qué cosa? Y esta diferencia que me estás diciendo, 200... Vos tenés que van a haber 5 millones de electores en el 2023. Correcto. Con un porcentaje de participación racional que es el 65%, vamos a tener 3.300.000 votantes. El Partido Colorado va a tener 1.100.000, 1.200.000 votos, 1.300.000, quedan 2 millones de votos. De votos, al margen de que si logra subir la participación, eso crezca. ¿Quién es la dupla de Sebastián Villarejo? Todavía no la tenemos definida, estamos trabajando, pensando en diferentes perfiles, conversando con mucha gente. Nosotros creemos que nuestra dupla tiene que responder a 2 perfiles importantes. El primero, indudable, el electoral. Evidentemente, una persona que complemente mi figura y que pueda, complementarnos también electoralmente para esta puja de la concertación y de abril. Pero por otro lado, la idoneidad. Nosotros creemos que un vicepresidente debe ocuparse no solo de ser enlace con el Congreso, sino también, así como dice la Constitución, que un presidente puede delegar ciertas funciones, yo creo que el vicepresidente o la vicepresidenta debe ocuparse de la reforma de la administración pública. Te veo muy entusiasmado. Me pone muy contento de eso, Sebastián. Realmente yo soy uno de los que cuando me toca hablar con los políticos trato de sacarle el lado B.
porque vienen con un discurso, pero me gustaría que justamente se sientan libres de poder hablar tranquilamente. Y no sé si he logrado eso contigo, pero me imagino que por lo menos has hablado más tranquilamente que en otros espacios. No, hablo muy tranquilamente. Bueno, primero contigo, evidentemente, me da gusto hablar, son preguntas interesantes. Y después yo no rehuyo ni una pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que profundizar el debate político en Paraguay. Nosotros venimos de una herencia cultural que viene en la dictadura, donde se instaló que no hay que hablar de religión, política y fútbol. Y yo siempre digo, eso es una de las peores cosas que le pasó al Paraguay. Claro que hay que hablar de religión en el sentido que hay que hablar del ser, de lo que uno tiene adentro, ¿verdad? Claro que hay que hablar de política, que es el hacer, y tenemos que hablar de nuestras pasiones, como el fútbol. Le decía a Euclides Acevedo la semana pasada que estuvo en este mismo espacio si cree que los votos de los jóvenes, de los que van a votar ahora, que tienen 18 años, va a terminar por enterrar esa dictadura. Él me decía, yo no creo que terminen de enterrar, pero por lo menos le van a poner en un coma. ¿Vos qué opinás al respecto? A ver, Esa herencia de la dictadura que vos acabas de yo hacer creo que están referencia. cambiando las cosas, y están cambiando las cosas en todo el mundo, no solo en Paraguay. Evidentemente hay una nueva generación que por eso también nos candidatamos nosotros. Creemos que es momento que una nueva generación gobierne el Paraguay. Ahora y bien, como lo decía la calle Pou en Uruguay, y está demostrando eso en su gestión. Ahora y bien. Bueno, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Es momento de una nueva generación. Yo creo en los jóvenes y creo mucho en el paraguayo. Me decía uno de los candidatos que lo que es el eje de su campaña es la certidumbre. ¿Cuál es el eje de tu campaña? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, por el eje de la campaña en el sentido de que lo que queremos hacer en el gobierno es la educación. El tuyo va a ser la educación. Yo seré un presidente obsesionado por la educación. Estuve en etapa del Independiente, por cierto, me pusieron. Muchas gracias. ¿Por qué la educación? Porque creo que la forma más concreta para transformar una sociedad realmente y por lo tanto que mejore un país es a través de la educación. 5 años no te va a durar el tiempo como para hacer una transformación a fondo, ¿no? ¿O crees que sí? No importa, hay que poner los primeros ladrillos. Estoy cansado de los presidentes que quieren hacer el show para quedar ellos bien. Quizá hagamos cosas que no se noten, pero son las que permean en el tiempo y las que servirán para nuestros hijos. Trato yo de no hablar de nombres. Y desde que empecé este ciclo yo digo, no te voy a preguntar por fulano, fulano, fulano. Tampoco tengo y problema. fulano. No, porque me parece que eso no construye. ¿O consideras que eso construye? Depende de cómo se encare. ¿Por qué? Y porque no está mal en la política la crítica constructiva hacia personas o hacia ideas. Mirá los debates en España que se juntan cada semana a debatir fuertísimo entre todos, entre Pedro Sánchez, Ayuso, Abascal, Feijóo. Pero hablan de ideas. Hablan de ideas, pero con mucha solvencia y mucha convicción, y yo creo que ese es el camino. Yo sueño con que el Parlamento paraguayo o el Congreso paraguayo tenga algún día la altura del debate español. Existen excepciones que debaten muy bien. ¿Sí? ¿Cómo quiénes? Yo creo que hay, bueno, en la Cámara de Diputados está complicado encontrar ahora ejemplos, pero creo que muchos de nosotros, no solo de Patriquería, creo también que de otros espacios tenemos debates interesantes. Porque nunca olvido aquella vez que estuviste nariz con Bachi Núñez, por ejemplo. Y bueno, y cada uno debate y defiende sus ideas con la mayor intensidad posible cuando era un momento que defendimos a la República. Y fíjense, hoy el presidente de la Cámara de Diputados es Carlos María López. Me gusta ese intercambio inteligente que acabamos de tener, Sebastián. Por último, ¿qué te gustaría dejar como mensaje a la teleaudiencia que nos está viendo? Solo aquellos que se atreven a ir más lejos descubrirán hasta dónde pueden llegar. Esa es tu frase. Esa es mi frase y es momento de atrevernos. No solo hoy, todos los días de nuestra vida tenemos que atrevernos. Nadie se arrepiente de lo que hizo. Generalmente los arrepentimientos son de lo que uno no se animó a hacer. ¿La concertación va a ser un éxito o un fracaso? La concertación gana con sinceridad. La concertación gana las elecciones. Si ganamos nosotros, cambiaremos el Paraguay. Va a quedar registrado esto. Pero indudable. ¿Para qué me voy a candidatar si no estoy seguro de lo que hago? Quiero pedir a Sala Técnica, por favor, la encuesta, justamente en estos últimos minutos que nos toca ya en esta parte. Si tenemos chance de ver la encuesta justamente que hemos dedicado hoy, vamos a ver en un ratito. El Partido Patria Querida debe seguir en la concertación, a favor 65,7%,
y en contra 34,3. Fantástico. ¿Alguna opinión sobre esto? Fantástico. ¿Te gusta? Claro que me gusta. Si fuera 100% de un lado, estaría muy triste. Pues quiere decir que uno no confronta. Gracias, Sebastián, por tu tiempo con nosotros. Gracias a vos, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia y cuando quiera seguimos conversando, debatiendo. Vamos a seguir hablando, hay mucho todavía por cortar en esta tela larga. Queda mucho tiempo y qué lindo que la oposición tenga tantos candidatos y qué lindo porque no tenemos patrones ni dependemos de un sistema clientelista. Estamos acá firmes en agenda y construyendo y demostrando que somos una opción de poder y ojalá confíen en nosotros. Sebastián Villarejo, precandidato a la presidencia por Patria, hablando con nosotros aquí en la noche de A Favor y en Contra. Vamos a la pausa. Enseguida estamos con nuestra próxima invitada. Va a estar Celeste Amarilla, diputada que quiere ser senadora por el Partido Liberal Radical Auténtico. Qué lindo con Celeste.